Bien, en el nombre del Señor Jesucristo me gustaría que hiciéramos esta meditación una vez más. Y antes que nada me gustaría también saludar a todos los hermanos y hermanas que tengan la oportunidad de ver esta meditación, esperando que pueda ser de mucho provecho espiritual para sus vidas. Vamos a continuar eh, revisando algunos versículos bíblicos, algunos pasajes que nos pueden arrojar luz respecto de formular una respuesta a la pregunta ¿por qué otra iglesia? ¿Ya? Y lo vamos a hacer, por supuesto, en el nombre del Señor Jesucristo, y de inmediato vamos a leer un pasaje de la Escritura. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice lo siguiente: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él dirija esta meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, te agradezco grandemente, Señor, esta oportunidad de poder estar haciendo esta meditación. Y te ruego, Señor, que tú bendigas a todos mis hermanos que tengan la oportunidad de escuchar esta humilde y sencilla meditación en tu palabra, con la finalidad, Señor, que ellos puedan ser también edificados, así como tú también me has edificado a mí. Señor, yo te ruego tu misericordia por ellos y también por mi propia vida. Te pido, Señor, que tú me vayas guiando con tu Santo Espíritu y que Él se haga sentir también en cada corazón. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, este pasaje es bastante conocido, siempre lo hemos escuchado, y bueno, vamos a meditar en algunas cosas muy lindas que trae este pasaje. Lo primero es lo que el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando dice potestad, esa palabra también puede ser traducida como toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en esa sola frase hay una profundidad maravillosa que a lo mejor algún día podríamos comentarla, pero no es el propósito de la meditación del día de hoy. Pero Él dice: dado que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, Él dice: id y haced. Nos da una orden, nos comisiona. Y este es un imperativo, ¿ya? Id y haced. Y aquí yo quiero que nos fijemos en dos cosas que Él menciona aquí. Id y haced discípulos a todas las naciones. Primero, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y haciendo estas cosas, lo uno y lo dos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. O sea, aquí el Señor, Él mismo está diciendo que el que Él esté con nosotros depende de que nosotros hagamos esta comisión, que cumplamos con esta comisión, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, enseñándoles a guardar. Y esto es muy importante y nos vamos a detener en esta frase.
Pero antes vamos a leer también la misma comisión que está en Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y continúa, ¿no es cierto?, con las señales que tienen que seguir a los que creen. En ambos pasajes, Jesucristo habla de la comisión, ¿ya?, de una orden, de ese deber imperativo de hacer discípulos. Y esa es la labor de la iglesia. Esos dos pasajes se complementan y muestran la cara de una misma moneda, ¿ya? Una cara, la de Marcos, enfatiza en evangelizar. Mateo enfatiza en hacer discípulos, ¿ya? Ambas cosas tiene que hacer la iglesia. A eso se llama edificar el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y esta idea de edificar provee una figura muy linda, porque justamente si nosotros pensamos en cómo se edifica un edificio, hay un lugar, ¿no es cierto?, donde se quiere construir el edificio y hay planos, hay un diseño, hay cálculos de ingeniería y hay toda una actividad logística para traer los materiales al lugar, los ladrillos, el cemento, qué sé yo, las piedras, los fierros. Y una vez que están en el lugar, entonces se comienza poco a poco a edificar en ese lugar de acuerdo al plan, al diseño del edificador, ¿ya? Y lo mismo ocurre con la iglesia de Cristo. Hay un edificador que es Cristo Jesús. Él es el que edifica la iglesia, pero Él tiene también obreros, que somos nosotros, que tenemos que hacer esa labor. Entonces, cuando una iglesia se aboca a una cara, ¿ya?, de la moneda, que sería en este caso evangelizar, es como si se estuviera haciendo esa labor logística de acarrear ladrillos, fierro, piedras, ¿no es cierto?, arena, cemento al lugar, pero se acumula allí y no se hace nada. Y por eso que hay, y después de un tiempo eso pasa a estar desordenado, desorganizado, ¿no es cierto? Por eso que tiene que haber una labor que se llama hacer discípulos, ¿ya? Es parte de la función de la iglesia. Si nosotros no hacemos la labor de hacer discípulos, entonces no estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, Él dice, si nosotros hacemos esto, yo estoy con vosotros todos los días. Si nosotros no hacemos esto, entonces es probable que el Señor también saque o retire el candelero de su lugar y lo lleve a otro lugar. Y allí levante un grupo de personas que anhelen hacer esta labor completa de edificación del cuerpo de Cristo. Esto es evangelizar y hacer discípulos. Aquí Mateo nos está hablando de hacer discípulos. Y esto es importante porque en el versículo 20 nos dice el cómo se deben hacer esos discípulos. Y aquí dice, enseñándoles que guarden. Esta frase, enseñándoles que guarden, también se puede traducir como enseñándoles a hacer. Enseñar a hacer. Enseñar a hacer. Esa es la manera cómo se deben ir formando discípulos o se debe discipular. Hay un versículo bíblico muy interesante que escribe Lucas y lo escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, y miren lo que dice acá.
En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y enseñar. ¿Ya? ¿Cómo se preparan los discípulos? Enseñar a hacer. Pero antes yo debo hacer para enseñar. ¿Ya? Por eso es que es tan importante el cómo que enseña aquí el Señor Jesucristo. Yo debo enseñar a una persona a hacer. Pero antes de enseñar a hacer, yo debo hacer para poder enseñar a hacer. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Y esto es profundo, pues, mi hermano, muy profundo. No es cualquier cosa. En otras palabras, yo tengo que practicar, o debemos como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos practicar la palabra para poder enseñarla a otros. Porque en esa enseñanza lo que yo debo hacer es decirles, mira, así es como lo hago yo. Esta es la manera como yo aplico los principios bíblicos. Ah, así es como lo haces tú. Sí, así es como yo lo hago. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. De hecho, en Filipenses, en el capítulo 3, vamos a buscar Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice aquí. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Mire lo que dice Pablo. Hermanos, sed imitadores de mí. O sea, hagan lo que yo les enseño. ¿Por qué? Porque como yo ya lo he hecho antes, esto da resultado. Háganlo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, él estaba tan seguro de estar haciendo lo correcto y de estar practicando la palabra del Señor que se atrevía a decir, imítenme a mí y también ténganme como patrón o téngannos como patrón de aquellos otros que también están predicando la palabra, están predicando el Evangelio. Enseñar a hacer, pero para enseñar a hacer yo debo hacer primero y luego enseñar. Fíjense ustedes que el Señor Jesucristo tuvo un ministerio que duró 3 años. Y el ministerio que duró 3 años es el que está registrado en los 4 evangelios de la Biblia. Y nos impresiona tanto las cosas que Él hizo en 3 años, mi hermano. Pero se nos olvida que para hacer esas cosas en esos 3 años, toda la actividad que Él desarrolló en esos 3 años, antes de Él enseñar en esos 3 años, Él practicó durante toda su vida, 33 años. Él hizo 33 años. Practicó la palabra del Señor durante 33 años. Y 3 años de su vida los dedicó a enseñar. Pero muchas veces nosotros queremos inmediatamente ir a enseñar sin practicar. Y ese es el problema que hay hoy día en las iglesias. ¿Ya? Por eso es tan importante esta idea de cómo se hacen discípulos. ¿Ya? Enseñar a hacer. Enseñar a hacer. Y si nosotros estamos haciendo esa labor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Pero si nosotros fallamos en esa labor, es probable que el Señor también no esté con nosotros todos los días. Y la pregunta es, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Y podríamos expandirnos mucho en esta pregunta, pero vamos solamente a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en Timoteo, en 1 Timoteo, en el capítulo 3. ¿Ya? Dice lo siguiente. Vamos a leer el primer versículo de
1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel, dice. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Ya? La palabra obispado tiene que ver con una función. ¿Ya? Es la función de supervisar. Y Pablo dice que si alguien desea hacer esa labor, buena labor desea. Pero ¿por qué dice buena labor? Ese bueno tiene que ver con un signo externo por razón de la pureza de corazón que hay en esa persona. Por eso desea hacer eso. ¿Ya? Supervisar a otro, ¿ya? Preocuparse de otro, cuidar de otros. ¿Ya? Tiene un corazón puro. ¿Ya? Y como tiene ese corazón puro, siente también ese deseo, ese interés de querer cuidar por otros, mi hermano. Y esa es la labor de obispado, de supervisión de otros. En nuestra época, a esta labor de supervisar se le da otra connotación que no nos vamos a meter ahí, pero bueno, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿ya? Y posteriormente entrega una serie de recomendaciones desde el versículo 2 hasta el 7 para los ancianos, ¿ya? Que pueden cumplir con esta labor de supervisión. Y del versículo 8 al versículo 13 entrega una serie de recomendaciones para sirvientes que quieren hacer esa labor de servir, ¿ya? La palabra ancianos es una palabra que se traduce de la palabra original presbíteros y la palabra sirviente proviene, ¿no es cierto?, de la palabra diáconos, ¿ya? Diáconos, que se menciona también en nuestra escritura, ¿ya? No nos vamos a meter en esa idea, pero me interesa que ustedes miren el primer versículo, porque el primer versículo está relacionado con lo que sigue acá. El versículo 14. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, cuando se está haciendo discipulado, la tarea de hacer discípulos consiste en enseñar a hacer la verdad. ¿Ya? En eso consiste la labor de hacer discípulos. Y Pablo muestra esa verdad. No es cualquier cosa la verdad. ¿Ya? Cristo sabemos que es la verdad, pero aquí Pablo explica en qué consiste esa verdad. Pero dice que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Cuando nosotros no estamos enseñando la verdad, el Señor Jesucristo no puede decir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Ya? Esa promesa de he aquí y he aquí yo estoy con vosotros todos los días tiene condiciones. ¿Cuál? ¿Cierto? Haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar, enseñándoles a hacer todo lo que yo os he mandado. ¿Qué es ese todo que yo os he mandado? Esta verdad que está aquí. Pablo simplifica muy bien, en forma muy concisa, y dice, e indiscutiblemente, hablando de la verdad, grande es el misterio de la piedad. Y cuando dice grande, mega, ¿ya? Proviene de la palabra mega, una tremenda verdad. Dice, grande es el misterio. Misterio también se puede traducir como secreto.
es un secreto, el secreto de la piedad. El secreto de cómo llegar a ser piadoso. Eso es lo que va a mostrar Pablo aquí. Aquí está el secreto. Él lo conocía y también lo enseñaba. Y la iglesia antigua enseñaba esto, mis hermanos, para discipular a los que venían llegando a la iglesia. Y dice, el misterio de la piedad. La palabra piedad es una palabra muy interesante, proviene del vocablo ev sevía, ev de bueno, sevía de adoración. Cuando hablamos de el secreto de la piedad, el secreto de la buena adoración. Y esto es un secreto no porque sea algo desconocido, es un secreto porque Dios lo revela. Está disponible, pero es Dios quien lo revela. ¿Y lo revela a quién? A aquellos que desean adentrarse en los misterios del Señor, en los secretos del Señor. Pero si nosotros no tenemos ese interés, Dios no lo revela. ¿Ya? Y a eso el Señor nos llama. Si el Señor quiere que nos adentremos en esos misterios. ¿Ya? Por eso que Pablo, de una manera muy linda, dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Ya? Entonces, una persona que es buen adorador de Dios es una persona piadosa, es una persona pía, una persona que no es adorador de Dios, es un impío. ¿Ya? Eso es lo contrario. Pero una persona pía es aquella que desea adorar a Dios con todo su corazón, con toda su alma. ¿Ya? Y todas las cosas que pertenecen a Dios las toma con reverencia. Esa es la respuesta interna de esa persona. Algo el Señor le ordena, algo lee en la Biblia y lo toma con mucho temor, con mucha reverencia, porque pertenece a Dios. Y yo quiero adorar a Dios con todo mi corazón. Por eso que aquí Pablo descubre también un poquito más las palabras que dijo Jesús. Mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ya? Porque es una adoración interna que luego fluye hacia afuera. Y esto es lo que va a explicar Pablo. Eso es lo que hay que enseñar cuando se hacen discípulos. Enseñar a hacer. ¿Cómo yo puedo ser un buen adorador? Mira, yo lo hago así. Esta es la manera como el Señor me enseñó a mí. Esta es la manera como yo he aprendido. Tienes que aplicar los principios bíblicos de esta manera, aquí, allá. Cuando te ocurra esto, esto es lo que tienes que hacer. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces Pablo empieza a describir 6 puntos, y no nos vamos a meter en todos ellos, solamente vamos a tomar 2 en forma muy breve, pero cada uno de estos puntos, mis hermanos, es tremendo, hay una riqueza pero tan grande. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, primero. Segundo, justificado en el Espíritu. Tercero, visto de los ángeles. Cuarto, predicado a los gentiles. Quinto, creído en el mundo. Sexto, recibido arriba en gloria. Todo esto es maravilloso, mi hermano. Pero esta verdad es la que nosotros tenemos que creer y tenemos que levantar. Esta es la verdad que nosotros tenemos que creer y levantar. Y creerla, mis hermanos, con todo el corazón. Con todo el corazón. Porque dependiendo de lo que nosotros creamos, si creemos o no esta verdad, entonces vamos a conocer, vamos a descubrir los secretos o el secreto de la piedad, el secreto de la buena adoración, mi hermano, de lo que significa ser
un buen adorador de Dios. Vamos a detenernos solamente en el primero y en el segundo, brevemente. Dios fue manifestado en carne. Nosotros sabemos que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Y tenemos que creer que Él fue manifestado en carne. ¿Ya? Porque muchas veces hay personas que creen en Jesucristo, pero cuando se les dice, no, Él fue hombre tal cual tú y yo, es como que no creen mucho. Tenemos que creer en aquello. Eso es el primer punto para encontrar el secreto de la piedad. Mire lo que dice aquí Hebreo, capítulo 4, versículo 15. ¿Ya? Vamos a leer en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, mi hermano. Sin pecado. Esto que está diciendo el libro de Hebreos es lo mismo que va a decir Pablo en el segundo punto, en la segunda declaración. Justificado en el Espíritu. Hermanos queridos, hermanos que escuchan esta meditación, el Señor estableció un camino como hombre. Él, 100% Dios, 100% hombre. Pero Él venció el pecado como hombre, como usted y como yo. Como usted y como yo. Así venció el pecado. ¿Ya? Él se despojó, ¿no es cierto?, de haber procurado usar poderes divinos para vencer el pecado, mi hermano. Él como hombre, con la ayuda del Espíritu de Dios, venció el pecado. Por eso que ese es el camino que Él trazó. Nosotros también podemos vencer el pecado si dejamos actuar en nosotros el Espíritu de Dios. Ese es el secreto de la piedad. Dice el segundo punto, justificado en el Espíritu. Y esto a mí me llama la atención. Porque ser justificado en el Espíritu, esa palabra justificado, también se puede traducir como sin mancha, mi hermano, sin culpa. Puro en el Espíritu. Puro en el Espíritu, mi hermano. Sin pecado, sin ninguna tacha, en el Espíritu, mi hermano, en el Espíritu. Aquí Pablo está enfatizando que la limpieza debe ser interna primero, luego externa. Esa es la verdad que tiene que levantar la iglesia. Esa es la manera como la iglesia debe enseñar. Primero lo interno, luego lo externo. ¿Ya? Es más, cuando el Señor comienza a purificar el espíritu, lo interno, obviamente hay principios bíblicos que nos hablan de la sobriedad. Van a haber cosas que van a reflejarse externamente, pero no se debe empezar de lo externo hacia lo interno. Ese es un error, mi hermano. Y aquí Pablo lo va también a decir, lo va a mencionar. ¿Ya? Ahora, alguien podría decir, sí, pero, a ver, ese fue Jesucristo, nosotros ya estamos justificados. Sí, gracias a esa perfección Jesucristo, ¿no es cierto?, al morir en la cruz y al resucitar de entre los muertos, provee justificación para nosotros y dada esa justificación nosotros estamos protegidos por esa justificación del Señor, esa justicia del Señor. Pero mientras estamos protegidos por esa justicia, debemos también ser y caminar hacia la perfección que Él tuvo también en la tierra, mis hermanos. Y esto lo dice Pablo.
Pablo lo dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Predestinar es una palabra compuesta por pre y destino. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que el destino, la meta, fue fijada de antemano. ¿Y cuál es esa meta? Ser la imagen de Jesús, ser conformados de acuerdo a la imagen de Jesús. Esa es la meta del cristiano, esa es la meta de la iglesia, eso es lo que debe enseñar, eso es enseñar a ser discípulos. Esa es la verdad. Hay iglesias que enseñan que la meta es llegar al cielo. Lamentablemente, esa no es la meta. Hay otras iglesias que enseñan la meta es escapar del infierno. Lamentablemente, esa tampoco es la meta. Hermanos, la meta es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la meta. Para eso Él nos llama, mis hermanos. Esa es la verdad que hay que enseñar en la iglesia. Eso es enseñar a ser discípulos. Y nosotros día a día tenemos que caminar hacia esa meta, a parecernos cada día más y más y más y más a Jesús. ¿Cómo? ¿Externamente? No, internamente, mi hermano. En el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que hay pureza de pensamiento, que hay pureza de intenciones. Y quisiera hablar esto, mis hermanos, desde la posición de un pecador arrepentido. Desde esa posición. Y quisiera también decirle a todos mis hermanos que escuchen, que quiero hablar esto con la actitud que Pablo nos enseña, mirándoles a ustedes como más importantes que yo, como superiores a mí. A eso nos llamó el Señor, a ir mejorando internamente nuestro espíritu de tal manera que si hoy día tengo malos pensamientos, mañana ya no los tenga y vaya venciendo aquello. Si hoy día tengo malas intenciones, bueno, mañana voy a tener mejores intenciones. Pero esto yo no lo puedo hacer solo, mis hermanos. No lo podemos hacer solo. Es el Espíritu Santo del Señor quien desciende a la vida del creyente y comienza a hacer esa obra, siempre y cuando yo tenga en mi corazón ese deseo ferviente de ser un buen adorador de Dios. Quiero ser buen adorador de Dios. Quiero ser un hombre piadoso. Quiero sumergirme en el secreto, en los misterios de la piedad. Y eso es lo que enseña Pablo aquí. Esta es la verdad. Este es el... Nosotros como iglesia somos columna y baluarte de esta verdad. Tenemos que sostener esta verdad. Y cuando esta verdad no se sostiene, comienzan los errores en la iglesia. Y Pablo explica esto en el siguiente capítulo. En el capítulo 4, ¿ya? Del versículo 1 al versículo 5, explica, ¿ya? Que en los postreros tiempos van a venir hombres, y él los describe acá, que van a empezar a reemplazar esta verdad. Y va a haber tiempo de apostasía. Van a comenzar a reemplazar esta verdad. ¿De qué manera? Bueno, predicando que Dios quiere que usted sea rico materialmente en circunstancias que Dios parte de la premisa que Él quiere brindar
riqueza espiritual. Imagínense el error. Hay otros, como dice Pablo acá, que en vez de enseñar esta verdad, empiezan a enseñar legalismo en la iglesia. Que sácate esa ropa, que ponte esta, que te conviene este color. No, sácate ese color. Hermano, eso es legalismo. Es legalismo. Espíritus de demonios, dice Pablo también, que van a empezar a guiarse por ese tipo de cosas, influencia. Adoración al hombre, mi hermano. Hoy día se ve mucho la pleitesía al hombre. Qué terrible. Se empiezan a enseñar estas cosas. Y se saca la mirada de la verdad, mi hermano. Dejamos de sostener la verdad. Bueno, cuando eso ocurre, entonces el Señor ya no puede cumplir esa promesa. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. No puede, mi hermano. Porque esa es una promesa que tiene condición. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 6 del capítulo 4. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? ¿Qué es esto? Esta verdad, el secreto, el misterio de la piedad. Si esto tú lo enseñas a los hermanos, serás buen ministro, serás buen diácono de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire qué precioso, mi hermano. Qué precioso. Por eso es que nosotros no podemos dejar de enseñar esta verdad. Cueste lo que cueste, mi hermano. No podemos. Y el versículo 7, mire lo que dice. Aquí esto me impacta. El consejo de Timoteo a Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Le dice, ejercítate para la piedad. O sea, en otras palabras, le está recomendando, le está indicando que la piedad se ejercita, mi hermano. Se va ejercitando, ¿ya? Uno se va entrenando en la piedad. De hecho, la palabra ejercítate viene del griego, que significa, de donde se extrae la palabra gimnasio. O sea, uno va al gimnasio y se entrena. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se entrena, hay que entrenarse para la piedad. Ese es el secreto de la piedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a hacer. Pastor, ¿cómo usted se entrena para la piedad? Para tener pensamientos puros, para tener buenas intenciones. ¿Cómo se entrena usted? Hermano, ¿me podría decir usted cómo se entrena para esto? ¿Cómo yo logro esto? Ah, sí, mira, así es como yo lo hago. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho mucho tiempo. Estoy en eso. Todos los días me entreno en la piedad. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Entonces, cuando esto no se cumple, fíjense ustedes que el Señor no puede cumplir esa promesa. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Esta es la labor de la iglesia. Y el liderazgo, mis hermanos, debe procurar, debe estar enseñando esto en las iglesias. Porque esa es la labor de hacer discípulos. Entonces, cuando el liderazgo de un grupo o iglesia está preocupado de cualquier otra cosa, mi hermano, que no sea la piedad de sumergir a sus miembros, a su congregación, en el misterio de la piedad, va a enseñar cualquier otra cosa, mi hermano. Va a desviar a la iglesia. Fíjense que Jesucristo valoraba dos cosas de los fariseos. Una, su doctrina. Él decía la doctrina correcta.
No hagan lo que ellos hacen, pero su doctrina es correcta. Y lo segundo que valoraba era que ellos se limpiaban muy bien por fuera, mi hermano, pero por dentro no eran puros como lo era Jesucristo. Y los discípulos del Señor tienen que seguir el patrón de Jesucristo. Entonces, debemos tener cuidado porque a lo mejor creyendo que estamos edificando la iglesia, podríamos estar preparando solamente fariseos, mi hermano. Por eso es que es tan relevante esto, mi hermano. Tenemos que preocuparnos de esto. Bueno, todo lo que yo he dicho puede resumirse en lo que Pablo escribió en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al versículos 11 al 13. ¿Ya? Todo lo que yo he dicho se resume allí. Le voy a invitar a que usted lo lea en su hogar, en su casa. ¿Ya? Pero me gustaría, para finalizar, decir dos cosas y concluir. Una es una experiencia de un pastor que todos lo conocemos, especialmente los hermanos de Chile. Como ustedes saben, yo vengo de la tradición pentecostal que nació en el año 1909 con el avivamiento espiritual. Y se cuenta del pastor Huber una experiencia muy linda que ilustra esta idea de hacer discípulos, de enseñar a hacer. Dice la historia que el pastor Huber iba caminando con un hermano. ¿Ya? Hay distintas versiones de quién era ese hermano. ¿Ya? Pero lo importante es que él iba caminando con alguien por la calle. Y mientras iba caminando por la calle, la historia cuenta que repentinamente el pastor Huber exclama: ¡Cúbreme con tu sangre, Señor! ¡Cúbreme con tu sangre, Señor! El hermano que lo acompañaba se sorprendió un poco por la exclamación del pastor Huber, pero no se atrevió a decir nada. Caminaron un par de cuadras y cuando vio que el pastor Huber estaba ya un poco más tranquilo, le preguntó: ¿mi pastor se siente bien? ¿Le pasa algo? Sí, estoy bien, le dijo el pastor Huber, pero un mal pensamiento se me cruzó por la mente. ¿Se da cuenta, mi hermano? Así se enseñaba antes la piedad. Cuando te venga un mal pensamiento, cúbrete con la sangre del Señor. Cúbrete con ella. Qué precioso es la palabra del Señor. A eso nos invita el Señor. Esa es la riqueza que tiene el Evangelio, mi hermano. Fíjense ustedes que antiguamente los cristianos no eran como los cristianos modernos. Eran reconocidos por la piedad. Hay una carta que escribió un autor anónimo, ya no se desconoce, pero se habla de un discípulo, a Diogneto, ya que era un señor, ¿no es cierto?, de alta esfera dentro del Imperio Romano en algún lugar. Y esta carta se escribió el año 150, 200 después de Cristo. Los cristianos en esa época eran martirizados, porque se consideraba que los cristianos eran ateos. ¿Pero por qué eran ateos? Porque nos arrodillaban delante de los dioses del imperio y se les maltrataba. Y también se les consideraba irreverentes. ¿Por qué? Porque tampoco adoraban al emperador. No rendían pleitesía al hombre, mi hermano. Y nos maltrataban. Pero llamaba la atención la actitud de los cristianos. Y Diogneto
se interesó y dijo, me gustaría saber quiénes son los cristianos. Y un discípulo, ¿ya?, le escribe una carta describiendo cómo eran los cristianos entre el año 150 y 200 después de Cristo. Y le quiero leer un extracto de esa carta. Es mucho más larga, pero le quiero leer un extracto porque nos hace reflexionar en nuestro estado como generación hoy día. Mire lo que dice esta carta, hablando de los cristianos. Viven en sus propios países, pero solo como transeúntes. Como ciudadanos participan en todo lo que les corresponde con los demás, pero soportan todas las opresiones como extranjeros. Para ellos, cualquier país extranjero es como si fuera su tierra natal, y toda tierra natal es como un país extranjero. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no destruyen su descendencia. Entre paréntesis, se está refiriendo a abortos. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne y, con todo, no viven según la carne. Pasan sus días en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y las sobrepasan en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y, pese a todo, se les condena. Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Son pobres y con todo hacen ricos a muchos. Son deshonrados y, pese a todo, son glorificados en su deshonra. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y devuelven a cambio respeto. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Al ser castigados, se regocijan, como si les resucitara de entre los muertos. Son atacados por los judíos como bárbaros y los griegos los persiguen. Pese a todo, quienes los aborrecen no pueden dar ninguna razón para su hostilidad. En resumen, lo que el alma es en el cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. El alma se dispersa por todas las partes del cuerpo y los cristianos se dispersan por las diferentes ciudades del mundo. El alma tiene su morada en el cuerpo y con todo no es del cuerpo. Así también los cristianos tienen su morada en el mundo, pero no son del mundo. Qué bonita es este extracto describiéndonos cómo eran los cristianos antiguos, mi hermano. Y la pregunta es, ¿cómo somos los cristianos hoy día? Entonces, si vemos que hay diferencia, mis hermanos, es porque la iglesia no está haciendo una labor correcta de hacer discípulos. El liderazgo, quienes están encargados de hacer esto, no están enseñando a hacer, no están diciendo, así es como lo hago yo. No están proveyendo ese secreto, ese misterio de la verdad como lo hizo, de la piedad como lo hizo Pablo. Y como dije anteriormente, esta reflexión la hago desde esa posición de pecador arrepentido y con sencillez de corazón, pero como generación
como generación, nosotros estamos fallando en hacer discípulos para Cristo. Si nos comparamos con las generaciones primitivas, nos damos cuenta que estamos fallando. Pero el Señor, Él todavía quiere y llama a aquellos que dentro de su corazón sienten esa carga, ese peso y el deseo de: yo quiero ser un adorador bueno para Dios. Quiero sumergirme en el secreto de la piedad, porque quiero también enseñar a otros, especialmente a las generaciones que vienen después de nosotros. El Señor nos bendiga, Él nos guarde, nos revista de su gracia. Y todos mis hermanos que deseen aquello, yo les invito a que nos postremos en oración y le pidamos al Señor. Porque con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos puede hacer eficaces y eficientes para poder colaborarle en su obra en esta generación. Si no hacemos lo que Él nos ordena, entonces Él no puede cumplir su promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Para Él honra y gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te doy, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos concedes. Yo te ruego tu misericordia, tu bondad. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos guardes, especialmente a mis hermanos que están escuchando y que escuchan, Señor amado, esta grabación. Yo te pido que tú les bendigas, les guardes, Señor, y seas con ellos en todo momento y pongas en ellos, al igual como en mí, ese interés, Señor, ese deseo de querer ser verdaderos adoradores tuyos. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, para terminar, simplemente decir que, bueno, dos avisos, que con la ayuda del Señor vamos a continuar con estas meditaciones los días domingos. Vamos a continuar con el mismo tema. Hay hartas cositas que se pueden decir respecto a este tema y también con otros temas relacionados que son bastante interesantes, que los vamos a ir mirando poco a poco. También indicarles que con la ayuda del Señor estamos proveyendo un taller de lectura bíblica vía Zoom todos los días viernes de 7 a 9 de la noche o de la tarde, hora central de acá de Illinois, ¿ya? Si algún hermano quisiera participar, ¿ya? Es bienvenido, es bienvenido. Lo único que hacemos es dar un pequeño background o trasfondo de algún libro de la Biblia y luego comenzamos a leer la Escritura. Estamos leyendo hoy día, o en este nuevo comienzo, estamos leyendo el libro de Mateo, ¿ya? Y son todos invitados a participar, los que deseen participar. Así es que esos serían los avisos. También vamos a comenzar hoy día justamente con un web seminar para la juventud que justamente tiene que ver con este tema, ejercitándonos para la piedad. Va a ser en inglés, justamente para nuestros jóvenes que hablan inglés y que entienden mucho más el inglés que el español. Así que vamos a comenzar con la ayuda del Señor también este domingo. Bueno, el Señor les bendiga, les guarde, les deseo lo mejor durante la semana, que esto les sirva de mucha bendición espiritual a todos los que tengan la oportunidad de ver esta meditación, y vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora
por esta hermosa oportunidad de haber estado meditando en tu palabra. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú nos has dado y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, también a los hermanos que tienen la oportunidad de escuchar y aquellos que a lo mejor se encuentran por primera vez, Dios mío, con este tipo de palabras, Señor, de evangelio. Ayúdales tú también para que ellos puedan recibir y ser edificados en ti. Todo te lo ruego, todo te lo suplico. Pon una bendición muy especial en todos los que tienen la oportunidad de escuchar y en mí también, Padre amado. Te lo rogamos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.